Avanzar en lo que hemos empezado la noche de ayer, estamos viendo diferentes tipos de disciplinas en las Sagradas Escrituras, diferentes disciplinas en las Escrituras, ¿verdad? Y las estamos clasificando en 4. Primero, la disciplina personal. En segundo lugar, la disciplina familiar. En tercer lugar, la disciplina gubernamental. Es la disciplina que Dios ha establecido a través del gobierno. Y en cuarto lugar, la disciplina de la iglesia, o conocida como la disciplina eclesial, ¿verdad? Entonces, pero hemos comenzado a observar la disciplina en el aspecto personal. La disciplina en el aspecto personal decimos que está diseminada en 3 aspectos. También la estamos viendo en 3 aspectos. Pueden haber muchos. Yo he tratado de entresacar estas 3 cosas. Primero, la disciplina personal es perseverante, requiere perseverancia. En segundo lugar, la disciplina personal es predominante, quiere decir, requiere dominio propio, predominante. Y en tercer lugar, la disciplina personal es determinante. Quiere decir que una persona con disciplina personal debe tomar decisiones firmes, determinantes en su vida. Ese es el punto fundamental. Y en el primer aspecto de esta disciplina perseverante, disciplina personal que debe ser perseverante, estamos viéndolo en 4 aspectos. Primero, es perseverante en su nutrición personal. Perseverante en su nutrición personal. En segundo lugar, es perseverante en su higiene personal. En tercer lugar, es perseverante en fortalecer su ser interior. Mire, en la fortaleza de su ser interior. En cuarto lugar, es perseverante en el estímulo o en estimular el buen hábito para congregarse. Podríamos también parafrasear esto, es perseverante en estimular la comunión con los santos, con los creyentes. Y para eso hay que congregarse, ¿verdad? Uno no puede tener comunión con los demás creyentes y tampoco se congrega. Entonces, es perseverante en este último aspecto, en estimular el buen hábito de congregarse. Como lo dice allá la carta a los Hebreos, capítulo 10, texto 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ese es un punto importante en la vida cristiana porque de repente nos vamos acostumbrando a no congregar. No, ya se va convirtiendo en un hábito, mal hábito de no congregarse. Hay momentos de justificación en que el creyente no puede congregarse, pero de ahí cualquier otro obstáculo que no esté más allá, ¿verdad?, de que nos acueste en una cama o el trabajo o cualquier otra cosa, vencemos los obstáculos. Porque el primero interesado en que no nos congreguemos se llama Satanás. Satanás no quiere que se congregue el creyente. ¿Quién más? La carne. La carne no quiere, mire, la carne no quiere. La carne quiere más quedarse en una cama, en una hamaca, ¿verdad? O en el sofá, por lo menos el sofá con los pies puestos así arriba, ¿verdad?, para descansar. Decimos, mire, es el único día que me queda descansar, el domingo. No voy a ir. Dígale a los hermanos que estoy cansado. No, me duele la cabeza. Así. Y se va convirtiendo en un hábito de no congregarse porque la carne no quiere. A la carne le gusta la comodidad. Eso, ¿verdad? Y entonces el mundo tampoco no le agrada que los creyentes se congreguen. El mundo no quiere, ¿verdad? Llegan familiares, llegan amigos y le dicen, ahí vas para el culto, qué aburrido. No vayas, quédate. Aquí hagamos una cenita juntos, comamos algo, o vamos a pasear, salgamos. Ustedes solo metidos en esa reunión, ¿verdad? El mundo no quiere. Y casi siempre las visitas llegan cuando tenemos que venirnos al culto. Entonces las visitas hay que traerlas al culto. Si no quieren venir, entonces espérenos, ya vamos a venir, pero tenemos que ir al culto. Bueno, un adelanto sobre ese asunto. Ya vimos anoche, hermanos, el creyente es perseverante en su nutrición personal. Y esto tiene que ver con el ejercicio con la palabra de Dios. Primero, deseamos la palabra como la leche espiritual. Segundo, amamos la palabra. Los creyentes amamos la palabra. En tercer lugar, nos deleitamos en la palabra. En cuarto lugar, obedecemos la palabra. Y hay 4 cosas que como creyentes debemos estar haciendo con la palabra: escudriñándola. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor recalca, y no queréis venir a mí.
Entonces, escudriñad las Escrituras. Eso comienza desde leer la palabra, meditar la palabra. Mire, tiene que ver con dedicar tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, debemos meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Es pensar en ella, es pensar en lo que hemos leído, es analizar, es ponerle mente, cabeza, pensamiento a lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Ya estamos meditando. Mire, ¿qué fue lo que el Señor quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Verdad? ¿A quiénes se lo dijo? Todas esas preguntas estamos meditando en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, debemos memorizar la palabra. Hay que memorizarla. Hay versículos que nos enseñan que hay que memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, texto 13, ve ahí, solo para afianzar un poquito eso. 2 Timoteo 1, 13. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 1, texto 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. Entonces, retén la forma. ¿Cómo se puede retener? ¿Cuál será la mejor manera de retener? Bueno, retener es guardar, sostener en nuestra mente, ¿verdad? Allí adentro, en nuestra mente, lo que estamos aprendiendo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Hay dos maneras de retener. Usted puede retener escuchando. Cada mensaje, usted está escuchando, de repente va reteniendo algunas cosas, las anota, otras las va anotando. De repente no logra retenerlo todo, pero va anotando algunas cosas. Y eso pues ya de alguna manera. Pero la mejor manera de retener la palabra es memorizar la palabra. Es memorizar. No hay otro camino, no hay otra forma en que el creyente pueda retener la forma de la doctrina, sino memorizando, guardando en nuestra mente la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, debemos guardarla. Eso significa practicarla, obedecerla, llevarlo al terreno de la práctica en nuestra vida. Es llevar la palabra a nuestro cotidiano vivir, en nuestra vida diaria, la enseñanza de la Sagrada Escritura. Debemos guardarla. No nos detenemos más ahí, seguimos adelante. El segundo aspecto de la perseverancia, de esta doctrina personal que es perseverante, debemos ser perseverantes en nuestra higiene personal. Es perseverante en su higiene personal. Bueno, ¿a través de qué? ¿Qué es lo que el creyente debe hacer para poder mantener una vida higiénica espiritualmente, una vida limpia, Bueno, eso significa, hermanos, significa depurar del cuerpo todo lo contaminante, todo lo que ensucia, todo aquello que afecta nuestra vida, nuestra relación con Dios. Eso debe ser depurado, quitado, limpiado. Nos debemos despojar, eliminar, quitar todo aquello de nuestra vida que pueda contaminar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra relación también con nuestros hermanos en la fe. Carta a los Hebreos capítulo 12, texto 1. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1. Usted conoce el versículo, pero vamos a afianzar esa verdad. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, por tanto, este versículo es un versículo que comienza con una conclusión, por tanto. Es una conclusión, pero una conclusión que conecta. ¿Qué conecta? Conecta con lo que viene diciendo anteriormente, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos. Y esas nubes de testigos, hermanos, son
todos los héroes de la fe que se encuentran en el capítulo 11. Todos esos héroes de la fe en el capítulo 11 son la nube de testigo que el escritor a la carta a los Hebreos viene manifestando, poniendo como ejemplo de hombres de fe, mujeres de fe. Y ahora dice, por tanto, por ese ejemplo, dice aquí el escritor, por ese ejemplo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, la exhortación, mire, la inducción es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Uno no puede correr cargado. Yo he visto personas corriendo cargadas, pero no pueden correr bien. Es más, van cargadas corriendo, pero casi tropiezan. Van corriendo, pero van como por un lado y no pueden abrir bien su paso porque sienten que casi se caen. Esa es la gran realidad. Correr cargado no es posible. La carrera debe ser sin carga. La carrera debe ser sin peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse está conectado con Efesios capítulo 4, texto 22. Mire Efesios capítulo 4 y verso 22. Carta a los Efesios 4, 22, el apóstol Pablo dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál era la pasada manera de vivir? Si pensamos un poco, si analizamos un poco, ¿cuál era la pasada manera de vivir? Bueno, una persona que vivía en el mundo, que vivía en el pecado, vivía en tinieblas, vivía practicando las cosas de este mundo, vivía disfrutando, deleitándose en el pecado, en este mundo, y se satisfacía de muchas cosas que este mundo ofrece. Pero ahora el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, de esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre es el hombre antiguo. Ese viejo hombre es el hombre caído. Es la naturaleza adámica. Es esa naturaleza pecaminosa. Dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado. Esa palabra viciado tiene la conexión con vicio, ¿verdad? Una persona que tiene un vicio, ¿verdad? Es algo que casi no puede controlar. Dice, ha caído en el vicio de la droga, en el vicio de la bebida, de alcohol, de cervezas, en el vicio de la fornicación, del adulterio, en el vicio de la habladuría, del chisme, en el vicio del egoísmo. Todos esos son vicios. Está viciado. Pero en segundo lugar, la palabra viciado también tiene que ver como cuando una persona se disloca, se ha dislocado y entonces ya quedó viciado. Quiere decir que lo compone, pero fácilmente puede volver a dislocarse. Se puede volver a dislocar. Por eso los que hacen trabajos de composturas, de sobaduras, dicen, mire, tenga cuidado, póngase una venda, porque allí está eso delicado, eso es sensible, fácilmente puede volver a dislocarse. Bueno, eso es lo que pasa con la vida de pecado. Y el apóstol dice aquí, despojaos del viejo hombre. Hay una cosa que los creyentes debemos estar muy conscientes. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor nos dio una nueva naturaleza, una vida espiritual. Pero no quitó la antigua naturaleza, siempre está. El hombre viejo está ahí, la mujer vieja está allí, el hombre adámico está allí, siempre está. El asunto es de que esa antigua naturaleza siempre va a buscar resucitar, revivir los antiguos deseos de la práctica del pecado.
De eso debemos ser conscientes. Y el creyente que no es consciente, que cierra los ojos a esa realidad, pierde terreno. Pierde terreno. Y el enemigo va ganando ventaja. Cuando menos se acuerda, su naturaleza antigua está vivita y coleando y haciendo todas las cosas que a este mundo le agradan. Por eso la advertencia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse, he buscado esa palabra en el diccionario. Dice que despojarse viene del latín, que significa despoliarse. Despojarse, despoliarse. Desnudarse, quitarse el vestido. Pero esa palabra despoliarse es que es muy importante ya en el ambiente nuestro, la polilla. La polilla, especialmente en la madera. Usted va a encontrar que la polilla se mete en la madera, especialmente en los marcos de las puertas, y usted va a notar que ese marco está sanito por fuera, muy sanito, bien sanito, pero por dentro, usted lo toca, está hueco. Tiene polilla. Tiene polilla. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuánta polilla tendremos dentro de nosotros? ¿Cuánto ha ahuecado el pecado en nuestras vidas y sin que nos demos cuenta ya tenemos mucha polilla dentro de nosotros? Ese es el cuidado que debemos tener. El creyente debe mantener la disciplina de la confesión. Mire, debe mantener la disciplina de la confesión personal. Eso es cuentas cortas y claras. Repito esto, el creyente debe mantener la disciplina de la confesión personal. Eso es cuentas cortas y claras. Porque si no, la polilla va. La polilla va y va y va y no se detiene. Pero hay un veneno para la polilla. Hay un veneno contra el pecado. Hay un veneno contra ese antiguo hombre de pecado que debemos despojar. Se llama la confesión. Se llama la confesión personal. Confesar. ¿Qué es confesar, hermano? Bueno, confesar es decir lo que hemos hecho. Confesar es decir lo que hemos hecho. ¿Y en qué hemos errado? Es estar de acuerdo con Dios. Es decir, lo que Dios dice acerca de nuestras prácticas. Eso es confesar. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice que yo he cometido, que está mal, la transgresión que he cometido, el error que he llevado a cabo, la falta que he cometido, es estar de acuerdo con Dios. Dios lo llama pecado, a eso Dios lo señala, Dios ve que eso no es correcto, que es de la vida pasada, que es del hombre viejo. Entonces yo tengo que estar de acuerdo con Dios y decir, Señor, he pecado en esto, he pecado. Perdóname. Cuentas claras. En ese asunto de la confesión, hermanos, yo creo que no está de más que lo volvamos a explicar, pero es que hay confesiones personales, pero hay confesiones que ya no son personales. Hay confesiones que tienen que ser públicas. ¿Por qué? Por la calidad de la falta. Por la calidad de la falta, del pecado cometido. Hay pecados, hermanos, que ya no pueden confesarse personalmente. Ya no. Deben ser confesados públicamente, porque han roto la comunión del creyente, no solo con Dios, sino también con la iglesia. ¿Qué pecados rompen la comunión del creyente con la iglesia? ¿Qué pecados? Bueno, según 1 Corintios, revisemos 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, verso 9, hasta el versículo 11. Dice 1 Corintios, capítulo 5, verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros,
o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, note aquí, ya note la lista, fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y la lista se extiende hasta el capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que no juntéis. Más bien os escribí que no os juntéis. Concordando esto con lo que dice el versículo 9, que no os juntéis. No os juntéis, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Hace la aclaración. La excepción es, si no pudiéramos juntarnos con la gente de este mundo que vive pecando, entonces tendríamos que salir del mundo. Pero todavía estamos en el mundo. Y de alguna manera nos relacionamos con las personas de este mundo, aunque no compartimos su pecado. Pero la cosa cambia cuando dice, más bien os escribí cuando que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Con creyente. ¿eh? Un creyente. Que un hermano llamándose hermano, si llamándose hermano fuere fornicario, y fuere avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque estos pecados cortan la comunión no solo con Dios, sino también con la iglesia. Hace una frontera, hace una división, pone un límite, hay una pared. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Entonces, un creyente comete un pecado de fornicación, o de avaricia, o un pecado de idolatría, o de maledicencia, o de borrachera, o ha robado, se convierte en ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. ¿Qué debe hacer un creyente que comete un pecado de estos? ¿Qué debe hacer? Confesarlo. Y debe confesarlo públicamente a la iglesia, porque ha pecado contra la iglesia también, contra Dios y contra la iglesia. Pero hay pecados personales, hay faltas personales, malos pensamientos. Ya usted no tiene malos pensamientos, ¿verdad? ¿Ya no lucha con eso? Ya no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Lucha con malos pensamientos usted? Debe confesarlo. Debe confesarlo. Y esas son cuentas claras, cortas. Es un peso. Cuando uno tiene malos pensamientos es un peso que hay que quitarlo. Hay que quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque afecta. Esa relación con el Señor afecta la relación del creyente con Dios. Malas expresiones. ¿Verdad? Sí. De repente hay malas expresiones. Y normalmente se da en el hogar de padres a hijos, o entre parejas, ¿verdad? O en el trabajo. Hay que confesar. Y si esa expresión fue una expresión que ofendía a otra persona, hay que pedirle perdón también a esa persona. Bueno, estaba haciendo esa aclaración. Confesar. Primera carta de Juan, capítulo 1, texto 9. Ya conocemos el versículo, pero miren. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya usted conoce el verso, pero mire. 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y esto entra en los dos ámbitos. En los dos ámbitos. Pecados personales, pero pecados también públicos. Deben ser confesados. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En Números capítulo 5, textos 5 al 7, me gustaría que veamos ese ejemplo del Antiguo Testamento. Números capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice Números 5, 5 al 7. Además, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Y confesará el pecado que cometió. Y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Mírese lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo. Hay pecados de ofensa, faltas, ofensas, ¿verdad? Que de repente las cometimos, pedimos perdón, pero no arreglamos con la persona. No arreglamos con la persona. Entonces, y eso entra en el matrimonio también. Mire, si entra en el matrimonio también. Si yo ofendí a mi esposa, debo confesar mi pecado al Señor, pero debo también arreglar con ella. Y si ella me ofendió, también de la misma manera. De la misma forma. Porque dice aquí, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Allá hay una palabra fuerte, ¿verdad? Delinquen. Nos pone en un estado de delincuentes. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Este es muy importante, hermanos, es de suma importancia, de suma importancia. ¿Cuánto creyente vive arrastrando penas en su alma, en su espíritu? Porque no tuvo la capacidad de arreglar con la persona a quien había ofendido y pedirle perdón. Y qué bueno para la persona que admite su error y pide perdón. La persona que pide perdón es libre. Sana su alma. Pero la persona que no pide perdón y no perdona, porque ese es del otro lado, entonces vive arrastrando un peso. Por eso despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. ¿Cómo está su carga, hermano? Hermana, ¿cómo está su carga? ¿Cómo la lleva? ¿Va liviano usted? ¿Se siente liviano o se siente cargado? Si usted se siente cargado, usted está sucio, está contaminado. Debe arreglar, debe solucionar eso. Agarre valor, tome valor. Dice, no, pero es que yo le veo el ceño fruncido, no creo que pueda. No, acérquese. Si ese hermano o esa hermana es creyente, le va a oír. Si no es creyente, le va a ver como ojos de barba. Pero si es creyente, le va a decir, ay, cuánto lo lamento. Perdóneme, voy a procurar que esto no vuelva a ocurrir. Pero volverá a ocurrir. Es que cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí. Solo una vez, ¿verdad? Y que no vuelva a ocurrir. No. Pedro fue amplio y dijo, ¿hasta 7? No, Señor dijo, hasta 70 veces 7. Y eso tiene que ver diario, ¿no? Eso es diario. No llegamos ni siquiera a 7. Ni siquiera a 7. Pero debemos tener una actitud de confesión. Bueno, en Levíticos capítulo 5, texto 5. Busque Levíticos. No vamos a lograr sacar esto de la limpieza esta noche, pero vamos avanzando. Levíticos capítulo 5, leemos desde el 1 hasta el 5. Dice la palabra: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar
y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Note, cuando pecare en alguna de estas cosas, da una lista. Y la primera cosa es si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Quiere decir, se convierte en un cómplice. Se convierte en un cómplice. Porque fue llamado a testificar de algo que se oye o de algo que él vio, que se rumora, que se dice, mire, el hermano fulano, quien debe saber es el hermano fulano o la hermana. Mire, eso no está bien claro, pero quien puede saber exactamente eso es el hermano o la hermana. Y se llama al hermano, se le pregunta, y dice, no, mire, no sé, yo de eso no sé absolutamente nada. Y sabiéndolo. Y allá adentro sabe que sí sabe. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en cómplice. Y en pecador, porque dice, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Ya el pecado de aquel no solo es de aquel, es de él también. Porque ya se cargó con el pecado que él tenía, se cargó. En lugar de decir, sí es cierto, mire, yo lo vi, yo sé, hizo así y así, así, así. Y también estoy dispuesto a mantenerme frente a él diciendo lo que él cometió. O ella. Bueno, ese es el primer aspecto. Segundo, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Contaminarse con el cadáver de un animal inmundo en el tiempo de los israelitas era algo deplorable, abominable de parte del Señor. Los israelitas no debían contagiarse con haber tocado el cadáver de un animal inmundo, ¿verdad? Cadáver de reptil, si él lo supiere, o bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Hermanos, a veces nosotros nos contaminamos no con cadáver de animales inmundos. Ya en este tiempo es difícil. No, ya eso era de la ley. No está registrado en el Nuevo Testamento de que nosotros debemos evitar, ¿verdad?, tener contacto. De lógica, no nos gusta tocar animales inmundos, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener un contacto con un animal muerto? ¿O sí? Solo había un hombre demente allá en Choloma que recuerdo que ese hombre había perdido el conocimiento, el control por tanta droga. Y ese hombre encontraba un perro muerto, lo amarraba y se lo echaba al hombro y ahí lo andaba. ¿Así? Pero una persona normal no va a hacer eso. ¿Sabe qué significa en este tiempo, hermano? Congeniar con las personas que viven en pecado y luego abrazarlos y tenerlos, darles cobijo en nuestro hogar. Entonces nos contaminamos con gente que anda en pecado, en fornicación, en adulterio, y le decimos, no, aquí viva conmigo, mire, aquí esté conmigo, aquí usted puede estar, esta casa es grande, además, usted es familia mía, no, usted se está contaminando. Porque el hogar del creyente es un hogar santo. Desde el momento que el Señor entró a ese hogar ya es un hogar consagrado para el Señor. Y allí no es que usted diga, no, pero es que es mi hijo, es mi hija, sí, son sus hijos, pero están en pecado.
Están en pecado. Y si están en pecado, usted está contaminándose. Se está contaminando. Y no es cuestión de que deje la comunión. Usted puede dejar la comunión, pero siempre habrá consecuencias. Siempre habrá consecuencias. Porque bien que no lo supieres, sea que no lo sea, sabe, pero habrá delinquido. Bueno, hermano, hemos llegado al tiempo, nos quedamos ahí, continuamos el jueves, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga con su palabra.